Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Agradecemos de antemano su participación en este taller organizado por la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde trabajamos para brindar herramientas para los universitarios y universitarias que contribuyen a su inserción al mercado laboral. Les ofrecemos pláticas, conferencias, talleres, así como bolsa de trabajo en OCC Mundial, así como registro de servicio y prácticas profesionales. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Mercado Laboral UAMX, donde encontrarás las vacantes para universitarios. No olviden registrar su asistencia en esta plática. Las ligas de acceso se encuentran en los comentarios. También les recordamos que sus micrófonos y cámaras se encuentran desactivados. Para tener acceso a ellos deben de levantar la mano y se les dará acceso a las funciones. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Dirección de Extensión Universitaria, le das la bienvenida a la plática de economía circular y reciclaje, eh, impartido por el ingeniero Alexander Torres. Y le cedo la palabra, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, brevemente les voy a hacer una presentación de nuestro ponente del día de hoy, quien expondrá economía circular reciclaje. El ingeniero Alexander Torres Rodríguez es de profesión ingeniero mecánico, se ha desarrollado en diferentes empresas de los sectores industria y servicios, desde empresas de mantenimiento aeronáutico, pasando por maquilas electrónicas, hasta desarrolladoras de soluciones digitales. Cuenta con especializaciones sobre empaques sustentables en economía circular de la Universidad de Delft y en administración de proyectos del PMI. Funge ahora como gerente de sostenibilidad para el sector industrial de Carvajal Empaques en la región norte. Esto incluye los negocios de Carvajal Empaques y Carvajal Educación para Estados Unidos, México, Centroamérica y Caribe. Y sin más, cedo el uso de la palabra al ingeniero para que haga favor de presentar su plática. Adelante, ingeniero. Gracias, profe, y muchas gracias a todos. Es realmente un súper gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a iniciar con la plática que les traigo ahora. Esta plática está bastante vista y era parte de lo que yo platicaba con sus directores, que es más vista desde nuestro lado, del lado del trabajo, ya cuando estamos aquí afuera en la calle trabajando. Y son dos temas que ahora están bastante en boca de todos. Es economía circular y también la parte de reciclaje, cómo entra esto, o sea, cómo realmente se mira toda la filosofía que es economía circular. Vamos a tener un contenido, yo esto luego se lo paso, tranquilos, que exactamente se lo he pasado a PDF y se lo voy a compartir. Preguntas si quieren al final, para ir un poco más y avanzando un poco más rápido, pero sí, las vamos anotando para que no se nos quede nada en el tintero. Vamos a cubrir estos temitas, tranquilos, que ya ahorita vamos a empezar con el primero. ¿Qué es economía circular? Y aquí me voy a basar básicamente en lo que dice Fundación Ellen MacArthur, que es quizás la fundación que va mucho más avanzada en el tema. Va tan avanzada que hace más o menos un par de años tenían el concepto que ustedes ven al lado izquierdo. Decían un modelo de consumo y producción y decía que implicaba reutilizar, reparar, renovar y reciclar productos existentes todas las veces que fuera posible, o sea, todo el tiempo mayor, para crear un valor añadido. Esto ha ido mutando, esto ha ido evolucionando, y eso es quizás lo más bello de la economía circular, la manera en que va mutando y va incorporando nuevos pensamientos dentro de ella. De hecho, cuando uno entra al sitio de la Fundación Ellen MacArthur, uno encuentra que ahí de entrada, pues le dicen a uno, hay varias corrientes. Entonces, por eso viene y muta a un concepto que empieza a hablar de diseño. Vamos a hablar mucho de diseño. Porque lo que les decía, desde nuestro lado también una responsabilidad muy fuerte que en cualquier cosa, sea un producto, un servicio, casi que hasta lo que hacemos día a día, tenemos que pensarlo en concepto de que debe ser circular. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a que tomábamos de la naturaleza algo, un recurso, lo convertíamos en un producto, ese producto lo utilizábamos y luego lo desechábamos. Y esos van a ser conceptos que hoy van a desaparecer bajo esta filosofía. ¿Por qué desaparecen? Porque existe esto, existe una visión un poco más allá, donde se ve la economía como dos sistemas diferentes, un sistema biológico en el cual
Sí está permitido ser un consumista, pero un sistema técnico en el que debemos de empezar a pensar a cambiar a ser usuarios, empezar a tratar de utilizar todo lo más veces que podamos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los materiales que utilizamos en el lado técnico son finitos. No es como en el lado biológico, en donde la Tierra tiene muchos millones más años que nosotros y ha sobrevivido sin nosotros. Y es por eso que ahora pensamos en cómo cambiamos de mentalidad. Y estos son dos conceptos que debemos de tener en cuenta aquí hasta que terminemos esta charla. Pasamos de ser consumidores como tales a ser usuarios. Eso es algo que debemos de empezar a vivir. Esto no es solo un concepto, sino que es un modo de vida en donde yo dejo de decir, ah, bueno, yo tomo esto, lo usé, lo boté. O bueno, y digo, ok, ¿esto en qué más lo puedo usar? Ya una vez yo lo utilicé, ¿o quién más lo puede utilizar? En nuestro caso, vamos a ver un par de ejemplos de hacia dónde va México gravitando. Vamos a ver si quizás un poco de cosas globales, pero nos vamos a enfocar mucho en cómo está México gravitando hacia ahí, hacia esa economía circular, con cosas que se hacen desde hace un buen tiempo. No crean que esto es de hace poquito. Y luego lo otro es que los desechos dejamos de ver como tales. Eso ya no es una basura. Hoy hablamos de residuos aprovechables y en torno al residuo aprovechable hay todo un gran ambiente económico, porque ese residuo aprovechable nos sirve para varias cosas. Una de las quizás más principales es que da trabajo. Y aparte que da trabajo, también crea nuevos productos y además hace que ya no utilicemos materias primas vírgenes, como le llamamos nosotros en la industria. Eso es por un gran avance. Bien, veamos primero el ciclo biológico. Aquí el consumo sí es permitido. Es el único en el ciclo, en ese diagrama sistémico que veíamos, la mariposa de Ellen MacArthur, como le llaman varios, veíamos del lado izquierdo los ciclos biológicos. Aquí es donde está el compostaje, la digestión anaerobia. Esto es lo que hace ya la naturaleza. Aquí no, nosotros no tenemos mucho que ver, más que intentar muchas veces utilizar ese mismo concepto, esos mismos recursos que pueden ser reutilizados por la misma naturaleza sin mucho trabajo. Ese es el trabajo del diseño. Ya vamos a ver la parte de diseño, por qué les hablo mucho de diseño. El siguiente es el ciclo técnico. Y aquí es donde la cosa ya se pone un poco más de nuestro lado, porque aquí sí es el ser humano el que tiene este ciclo en sus manos. Y aquí es donde entran las famosas 3R, 4R, 9R, las que ustedes quieran. Pero lo que sí tenemos que pensar es que nosotros somos usuarios. Todas esas R se van a resumir en la palabra usuario, ya sea que yo reutilice algo. Y miren que aquí eh, yo siempre he sido del pensamiento que mis abuelos fueron los primeros en entender esto. Yo recuerdo que, por ejemplo, la leche, a todos casi que le llegaba en ese tiempo en recipientes de vidrio que eran lavados dentro de la casa después de ser utilizados y devueltos para que fueran reutilizados. Se rellenaban y todos los días volvía a llegar leche fresca a las casas de esa manera. No existía todo el sistema económico que hoy existe, claro. ¿Por qué hemos mutado hacia otro tipo de empaques? Por la comodidad del ser humano. Al final, esa leche que llegaba a diario, pues generalmente debía ser consumida a diario, cosa que ahora quizás no podamos hacer, porque en una casa que viven dos personas, pues ya un galón de leche, pues ya dura para la semana y debe tener ciertos preservantes. Y por eso es que evolucionaron los empaques. Esa es la única razón por la que evolucionan. Y hay que ser muy claros en esa comodidad que tenemos como seres humanos. Tenemos que ir poco a poco empezando a pensar en la naturaleza. Debemos de devolver a la naturaleza todo eso que le sacamos. Y así es como hoy tenemos estas acciones, porque como ustedes ven, la parte de economía circular, aparte de ser muchos conceptos, ser mucha filosofía, hay muchas acciones. Reutilizamos, reparamos, hacemos remanufactura, hacemos reciclaje, que es lo que vamos a hablar ahora más despacio. Esto es un diagrama de circularidad para el ciclo técnico que nos da la ONU, el PNUD. Esto es como ellos lo miran. Porque ellos siempre me gusta enseñar esto, porque ellos son bastante claros y dicen, ok, mira, cuando tú estás ya del lado de las R's, reducción por diseño es como que lo primero que hay que hacer. Y de ahí para allá entramos, pero siempre entramos por el lado de afuera. Empezamos como que esto fuera un huevo al cual hay que descascarar. Entonces vamos a empezar como seres humanos reciclando y reutilizando. Luego vamos a empezar a entrar a este diagrama, a remanufacturar, a restaurar, a reparar, a reusar y a reducir. Debemos de llegar adentro. O sea, y este es un debemos que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros nos quedemos por fuera y la extracción vaya por la línea gris, que ustedes ven extracción, producción, uso, rechazar, estamos en el sistema lineal.
Y la idea es salirnos de ahí y entrar a la parte más interna que podamos. No podremos en todos los casos. Eso lo tenemos bastante claro y lo tiene claro también la Fundación MacArthur. Habrá momentos en que esto no se puede. Hay muchos avances tecnológicos que dependen del uso de materias primas vírgenes, pero esos serán como el 20% cuando mucho y van reduciéndose cada vez menos. Entonces, no es una excusa nuestra comunidad de seres humanos para poder entrar a este tipo de filosofías de trabajo. Bien, hay 3 principios. Vamos con el primero. Estos principios son los que debemos seguir en la economía circular y que nosotros en la parte de productores, transformadores, distribuidores, comercializadores, tenemos que tener bien en cuenta siempre. Y esto es, por eso les decía, esta es una charla bien vista desde el lado del trabajo, desde el día a día, que tenemos que nosotros ir pensando cómo afectamos al medio ambiente. Número 1, desde que nosotros diseñamos cualquier cosa, un producto, un procedimiento dentro de una empresa, debemos de pensar siempre en cómo ese procedimiento puede tener desechos cero, que tenga contaminación cero. Hoy viene el concepto de cero, de neutralidad de carbono. A eso se refiere este principio. Tenemos que pensar en las consecuencias que va a tener nuestro diseño. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo te necesito hacer una carnita asada. Si yo voy 2, 3 veces a traer diferentes elementos, que un día fui por la cebolla, 15 minutos después me fui por la carne y después resulta que se me olvidó el arroz y pues sí, fui 5 veces a la central de abastos. Pues qué lástima. Lo pude haber hecho simple en una sola vez con mucho menos impacto ambiental, porque no tenía que haberme movido en mi carro, en la camioneta. A eso se refiere esto. Desde que yo diseño, desde que yo pienso, y miren que este es un concepto que no solamente es de economía circular, es mucho de manejo de proyectos para aquellos que en algún momento decidan irse a esa área de la laboral. En la manejo de proyectos siempre nos dicen menos recursos, muchos resultados. Esto es igual, es exactamente lo mismo y es lo que todo el mundo intenta hacer hoy en día. Bien, vamos al segundo. Tenemos que mantener cualquier producto, material, el mayor tiempo en el mercado. Es decir, que yo voy a preferir algo que dure mucho tiempo. Por ejemplo, voy a preferir un termo de metal para contener mis líquidos que un vaso que lo voy a utilizar una vez y 5 minutos después lo tiro. Claro, como digo, no es en todos los casos. Uno también no debe ser tan radical que mate un proceso que sí lo necesite, porque puede ser que por alguna razón se necesite. ¿Dónde se necesita mucho? En las áreas biológicas, donde hay contaminaciones biológicas. Ahí el desechable, pues, casi que es algo que debe de hacerse, y por eso es donde quizás menos se usan los desechables, donde hay muchas más soluciones a más largo tiempo. Y de eso se trata este principio. ¿Cómo mantengo ese recurso virgen que yo ya saqué de la naturaleza? ¿Cómo hago para sacarle el mayor jugo posible? Eso es este principio. Que ese recurso pase mucho más tiempo y que si tiene que reciclarse, si tiene que reusarse, pues las veces que se puedan. Ya vamos a ver también eso de las veces porque vamos a crear quizás un concepto que algunos hasta ahora lo tienen un poquito equivocado. Tercera, vamos a regenerar los sistemas naturales. También tenemos que devolver. Por eso es que toda la mariposa, no importa de qué lado la veamos, del izquierdo o del derecho, son círculos que vuelven a arrancar en el inicio. Ahí arriba donde están los recursos naturales, ahí vuelven a arrancar siempre. Porque tenemos que aprender la naturaleza. La naturaleza no tiene desperdicio. Aquí se muere una planta y esa planta es absorbida por el mismo suelo para nuevos minerales, para nuevos nutrientes. Entonces, así es como el ser humano tiene que empezar a pensar. Y para eso está la economía circular. ¿Cómo hago que todo se regenere? ¿Cómo hago que todo haga valor de nuevo? Y voy a empezar a hablar de la palabra valor porque es algo con el que el reciclaje está bastante metido. ¿Cómo devolvemos valor también a la vida del ser humano? No solo el sistema natural. Bien, vamos a ver. ¿Cómo se ven los residuos en nuestra región? Pues no se ven bien. Seamos sinceros, seamos honestos. Esto es el informe de la perspectiva de la gestión de residuos en América Latina y el Caribe que saca la ONU más o menos cada año. Y así estamos, pues 1 kilogramo por día por persona, esa cantidad inmensa de residuos urbanos al día, pero de los cuales quizás lo más triste es que estamos apenas aprovechando el 90%.
Cuando habla de aprovechar, la ONU habla de cualquier forma, sea reciclaje, valoraciones energéticas, que también en algunos países se da. Eh, entonces empieza uno a pensar, pero si ese 90% es aprovechable, vamos a la palabra residuo aprovechable, entonces dice, eso es dinero que está botando ahí, son recursos que se están tirando ahí que la naturaleza en algún momento los puso. Entonces, veamos México. Este es un estudio que se hizo en 2017 y da la misma cifra. Ustedes miran, volvemos otra vez al 10%, que es lo único que está reciclando, está aprovechando solamente el 10% de residuos. Eso fue en el 2017. Hace poco, pues también se hizo el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos, donde ya sabíamos qué residuos son los que están ahí por el momento tirados de ciertas maneras. Y entonces empezamos a pensar, ok, mira, fíjate que aquí tenemos un producto que se llama, si ustedes miran, vamos a poner aquí el punterito, miran plástico y película, uy, esos 766 en porcentaje, este es bien grande. Y los orgánicos también. Yo estuve la semana pasada en una charla parecida a esta, solo que en ese caso hablamos más de orgánicos, porque en este caso teníamos una misión de enseñar a la gente a compostar en casa. De eso se trataba esa charla. Con unos chicos que compostan, o sea, yo hasta ya aprendí muchísimo a esos chicos y nos explicaban cómo compostar y todo, y en esto es lo que se basaban y decían, miren, pero es que orgánico es el 46%, y todo eso yo lo pudiera recuperar en mi casa en diferentes maneras. Y claro, ellos tienen sus jardines, tienen sus huertos caseros, tienen dónde utilizarlo, y de eso se trata al final el día a día. Bien. Este es, por si ustedes no lo conocían, hay un chico, Boyan Slat, que tiene un movimiento que se llama The Ocean Cleanup, o sea, limpiemos el océano. Tiene varias soluciones tecnológicas en cuanto a esto, pero en su página tiene algo muy bonito, que es en dónde están las desembocaduras, porque él ha dicho, mira, el problema son las desembocaduras de los ríos. En las desembocaduras de los ríos, esta es como una herramienta que les puede quedar a ustedes muy bonito meterse y estar ahí jugando qué río, cuántas toneladas de residuo deja. Y por eso es que él ha hecho una solución con unos botes que se encargan de ir recogiendo residuos, irlos separando internamente del bote. Y luego él hace un montón de cosas, hace tazas, hace lentes, hace tapabocas, o el que pues los tapabocas con la pandemia pues, se volvió una prenda de vestir. Él los hace de esto, hace pulseras preciosas, por cierto, de colección. Lo hace de eso, lo hace de todo lo que encuentra en el mar, pero él antes de hacer eso, primero él fue el primero quizás en llegar a este famoso parche de plásticos que anda dando vuelta por el océano, que son como 2 o 3, y él lo está recogiendo con su máquina y le está sacando dinero. Es una manera también de ver y de valorizar residuos. Y eso es lo que él ha hecho. También se los dejo ahí, porque es un bonito recurso para ir a meterse a jugar en esta paginita. Vamos a entrar ahora a reciclaje. Aquí vamos hoy ya les di esa parte bastante teórica, y hablábamos de reciclaje como parte de ese ciclo técnico que el ser humano ahora, hoy por hoy, ha descubierto que puede hacer. Esto es, esto es, no es tan nuevo, el ser humano ya lo hacía, solo que ahora lo hemos ido tecnificando. Y vamos a ver también los problemas que hay para tecnificarlo, los líos que tenemos, a veces por falta de educación en las poblaciones, pero es algo que hay que hacerse. Número 1. ¿Qué debemos nosotros considerar para un diseño en reciclaje? Y aquí es bien importante y vamos a lo que la Fundación Ellen MacArthur nos manda. Nos dice, primero tenés que diseñar para que eso pase, para que sea aprovechado de alguna manera. Estamos hablando de reciclaje, entonces vamos a hablar de reglas para diseñar el reciclaje. Número 1, ¿qué te dicen? No hay que ponerle tóxicos. Lo menos que se pueda imprimir, lo menos que se le pueda poner una sustancia extraña a un empaque, esta es la mejor manera. Luego vamos a utilizar un solo material cuando sea posible. Y aquí me van a decir, ay, pero es que aquí está el gran problema de, por ejemplo, el Tetra Pak. Pues les cuento que nosotros tuvimos un proyectito, lo vamos a ver al final, donde el Tetra Pak nos servía mucho para hacer láminas para techos, unos pupitres para los niños allá en Xicotepec, en Puebla. Se puede. Ahora, no se trata de que desde el diseño yo lo haga difícil, porque ese es un diseño quizás que está pensado para ser una barrera para que no se arruine lo que está dentro.
Era la única manera de hacerlo por el momento, o sea, con la tecnología que tenemos actual los seres humanos. Número 3, si vamos a usar varios materiales, tenemos que intentar que sean fáciles de separar. ¿A dónde vemos esto? En las botellas de agua, las botellas PET de agua. Si ustedes ven, esa botella tiene 3 diferentes plásticos. La botella está hecha de PET. El tapón generalmente está hecho de polipropileno. Y la fajita donde viene lo que es, que dice que lo hizo fulano de tal, esa es generalmente de polietileno o de polipropileno biorientado. Pero las tres cosas se pueden separar muy fácilmente. Ustedes si realmente ven una de estas botellas es muy fácil separarlos. Ese fue un diseño que al principio no era así. De hecho, se imprimían las botellas, lo cual arruinaba completamente el cierre de ciclo del PET. Y decían, ah, no, entonces mejor lo hago así. De hecho, si uno no lo hace en su casa, que sería lo mejor, pues hacerlo y separarlo, hay máquinas que ya lo hacen. Hay muchas máquinas que hacen carga de hacer esa separación, tira por allá el tapón, le quita, él lo hace todo en unas como barriles gigantes que están girando muy rápido con ciertas aspas adentro, tiene su ciencia. Y luego otra cosa que sí siempre debe hacerse es que en el empaque uno debe decir de qué está hecho el empaque, de qué está hecho el producto que está dentro, qué opciones de fin de vida tiene. Entonces ustedes van a ver, si ustedes van al súper y dicen, ah, ok, aquí atrás dice esta botella está hecha, por ejemplo, si ustedes compraron detergente, y esta botella está hecha de LHDP, ya vamos a aprender qué es eso, no se preocupen. Entonces dice, ah, ok, eso va todo junto, eso va a ir a los polietilenos de baja densidad. Entonces, el que hace, el que vive de reciclar y de hacer nuevos productos, él sabe que todo eso va junto, porque uno de los grandes problemas en los materiales, aquí sin importar qué material sea, es que uno no puede unir materiales en los reciclajes. Uno no puede unir, así como no puedes unir PET con polipropileno, es muy difícil, tampoco puedes unir polipropileno con latas de Coca-Cola, por ejemplo. No puedes unir cartón que vino de una pizza con, es más, ni con un mismo tipo de papel que era de revistas. Es muy difícil y es para diferentes usos. Todo esto ha ido mejorando, definitivamente hemos ido aprendiendo porque se ha ido valorizando, ha ido habiendo una economía a través del reciclaje alrededor de ese concepto y así es como han aparecido muchas de las reglas que hay ahora para diseñar. Este instituto neerlandés para el empaque sostenible, hay un recurso que ellos tienen en línea, ahí cuando les mande esto, ustedes pueden clicar ahí en las diferentes figuras que están ahí y lo llevan. Dice, ok, voy a chequear que mi producto puede ser reciclado. ¿Y de qué está hecho el producto? Ah, el mío está hecho de plástico. Ah, ok, entonces el de izquierdo de la plástica. El mío está hecho de papel. Ah, ok, entonces te vas al derecho y él explica qué es lo que uno debe de tener cuidado al momento de crear un producto, en este caso están solo productos, para que eso sea posible, para que sí pueda ser reciclado, porque una cosa es que diga se recicla y otra cosa es que se pueda reciclar. Segunda consideración, siempre que yo pueda, voy a utilizar materiales reciclados cuando yo haga un producto. Y aquí donde yo les decía, México va muy adelantado en esto, están un par de leyes todavía en la Cámara de Diputados, serían de la de Senado, la de Diputados, y ahí vienen cantidades, ya viene un porcentaje. Dice, todo producto que usted quiera hacer de plástico en el 2025 debe tener al menos el 20% de reciclados post-consumo. ¿Qué son los reciclados post-consumo? Son aquellos materiales que usted ya lo usó en su casa. Es decir, que si usted una charolita ya la usó para comerse unos tacos, esa charola que usted ya usó debe de ir a un reciclador y este reciclador debe de convertirlo para hacer de nuevo una charola, al menos en un 20% al 2025. En el 2030 hay un 30% y así va subiendo esa cantidad de material reciclado post-consumo, porque hasta ahora la industria es muy experta en usar reciclados postindustriales, es decir, en sus reciclados internos. Realmente esas son cosas que se hacen desde hace muchos años y siempre se han hecho. Eh, Quizás al principio no hicieron para disminuir el impacto ambiental, sino que hicieron por cuestiones económicas, para no comprar tanto virgen, pero ahora va a ser un poquito más allá. Hoy va a la calle. ¿Qué debe de pasar para que eso sea? Deben de pasar muchas cosas. Debe haber un centro de reciclaje cerca de mi casa. Debe haber un centro de acopio, se llaman esos centros. Debe de haber alguien que pase por ese centro de acopio y que se lo lleve al reciclador. Debe haber un reciclador
que sí lo pueda utilizar, o sea, que sí lo haga algo. Bien, y vamos a entrar con el primer concepto, que se los voy a quizás a quitar más de alguno. Ese numerito que tienen abajo, la mayoría de cosas de plástico, no dice cuántas veces se puede reciclar. Lo que nos dice es de qué plástico está hecho. Entonces, por ejemplo, los que dicen 1 es el PET, los que dicen 2 son los polietilenos de alta, PVC y así. Cada uno de los diferentes 6 tipos de resina comunes de plásticos están identificados por eso. ¿Por qué se utilizan? Porque lo que decía, no se pueden mezclar entre ellos. No puedo agarrar polietileno de baja e irlo a unir con polipropileno porque entonces no voy a poder producir nada. Y por eso es que hay muchas maneras en las que esto se puede hacer. Hay mucha gente que lo hace a mano. Agarran las cosas, lo ven abajo y van poniendo en diferentes sacos. Tienen un sacote grandotes y dicen que este es 1, 5, 5, 6 y así más. Entonces, ¿por qué? Porque todo se puede utilizar en algo. Hasta ahora no hay ninguno de los 6 primeros que se puede utilizar en otro. ¿Por qué hay un 7? Porque aparecieron muchas más resinas nuevas que son un poquitito más difíciles de reciclar. No es imposible. Nosotros, de hecho, hemos trabajado con resina bio, con bioresina, con PLA y cosas por el estilo. Y sí se pueden volver a utilizar. Con un poquito más de inversión, hay que comprar unas maquinitas, dedicarle un poquito más de tiempo y de pensamiento en las áreas de ingeniería, pero se puede hacer. Eso no quiere decir que no se puede hacer. Ahora, hay una tendencia a que siempre se queden esos 7 CIR, como le llaman en español, o RIC en inglés, y aparezcan unos nuevos códigos. Esto lo está promoviendo en Estados Unidos una alianza que se llama How to Recycle, cómo reciclar. Y lo que ellos dicen es, en vez de ponerle eso, decirle qué tan fácil es reciclarlo. Para mí deberían de combinarse los dos y decir, mira, este es muy reciclado porque más del 60% de mi región está cubierta por centros de acopio, por toda esa red que lo puede hacer. Y ya vamos a hablar también de una redcita que hay en Ciudad de México, que apenas están haciendo, pero pues ahí va hacia adelante. Pues decía, México tiene quizás uno de los más grandes índices, o si no es que el más alto en reciclaje de PET. ¿Por qué lo tienen? Porque aquí en México está una compañía que se llama PetStar. PetStar es parte de ese gran conglomerado que tiene Coca-Cola y otro montón de cosas, pero ellos han prometido que en algún momento las botellas de PET van a ser de botella a botella, es decir, que ya no van a usar materia prima virgen. Con la pandemia esto se les hizo un poco difícil. Creo que a todos los que reciclábamos en algún momento se nos puso difícil la cosa porque dependemos mucho del acopio. Bien, ¿qué es reciclaje? Pues reciclaje es eso, es volver algo de nuevo a una forma que sea utilizable en un proceso productivo. Si lo queremos ver así. Y ahí es donde podemos reciclar cualquier cosa. Papeles, plástico, vidrio, cada uno tendrá sus procesos distintos, cada uno tendrá sus procesos con diferentes impactos ambientales, porque ojo, el reciclaje también hace un impacto ambiental. Por ejemplo, si yo quiero reciclar vidrio, tengo que utilizar unos hornos a muy altas temperaturas. Si yo quiero reciclar pilas pues, y baterías, pues tendré que usar químicos. Entonces, todo esto va dejando una huella. Como ustedes ven, el ser humano siempre va a dejar huella. ¿De qué se trata esto? Se trata de que lo hagamos bien, de que lo hagamos en aquellos 3 principios, cómo regenero, cómo devuelvo a la naturaleza, cómo uso menos, cómo reduzco mi impacto. Pero bien, hablando ya de los plásticos como tales, entonces aquí sí ya hay 4. Esto lo saqué de un documentito que lo hicieron aquí en México, un documento súper completo de reciclaje, ahí se los dejo. Y decía reciclaje primario o reextrusión. Extrusión le llamamos nosotros en plásticos a aquel proceso en el cual lo metemos en unos grandes barriles largos, le metemos mucha energía con movimientos y eso vuelve a regenerar el plástico, o sea, vuelve el plástico nuevo. Luego reciclaje mecánico, que es básicamente cortarlo y volverlo a fundir. Un químico, que el químico es quizás de lo que está ahorita más en boga. ¿Por qué? Porque mucho, como les decía, la charolita que yo usé y la ensucié, la tengo que volver a usar charola. Y ahí está nuestro gran reto, porque yo no le puedo dar a la gente cosas que la vayan a enfermar. Por lo tanto, el reciclaje químico aquí se ha vuelto muy, muy importante. Bien, y el último, pues el cuaternario, la valorización energética.
tiene mucha gente en contra, quemar residuos, y yo diría que es pues ya la última salida, ya la que no nos queda, porque ahí sí ese residuo aprovechable ya no va a ser aprovechable. Una vez lo quemamos, hasta ahí llegó. Y no es la idea. Recuérdense que cuando vimos este diagrama grande, siempre intentaba llegar al inicio de regreso. Sí había por ahí una patita que salía, pero no es la más adecuada. Sí existe, sí es permitida, pero no debe ser la prioridad, definitivamente. Bien. Pensando solo en la parte de plásticos, ¿cuáles son los dos más usados? El mecánico y el químico. En el mecánico es todas aquellas procesos que utilizamos durante diferente maquinaria, porque aquí hay mucha maquinaria metida de por medio, que empieza con separar, luego eso lo muele y lo lava, lo seca, vamos a un calentado, a un fundido, y luego lo volvemos a hacer pelotitas. Esas pelotitas son las que al final se le envían a los diferentes productores de otras cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que todo lo que son polietilenos y polipropilenos lo utilizan para hacer ganchos para ropa, pelotas, ¿qué otras cosas? Patas para camas, por ejemplo. Eso es algo en lo que se vuelve a utilizar todo eso que se puede recoger, y que hay una gran economía alrededor de eso. Quizás no tan formal como nos gustaría, y es parte de lo que intentamos todo hacer, que se vuelva un poco más formal, porque en la medida que esto se haga formal, también tiene más apoyos. Y eso es así como funciona. Los químicos, estos son un poquito más complicados, porque aquí hay una combinación de solventes catalizadores, hay presiones altas, hay temperaturas muy altas. Pero ¿cuál es la ventaja? Que en este caso sí obtenemos resinas que pueden tener contacto con alimentos. Entonces ya nos metemos a contacto con alimentos, a la parte médica, a la parte biológica, ya se pueden utilizar para otras cosas. Esa es una de las grandes ventajas que el reciclaje químico tiene. Está empezando, es cierto, pero con tan buena fortuna que, por ejemplo, aquí en México ya tenemos, por un lado, gente haciendo polipropilenos y polietilenos con más o menos arriba del 15% de reciclaje químico, y tenemos de lado los poliestirenos, del famoso 6, el PS, haciéndolo al 20%. De hecho, pues esa es una resina que ya se vende aquí en México. Quizás en México uno de los países que van más adelantado en ese uso de resinas con contenidos post-consumo, pero gracias al reciclaje químico. Este reciclaje que está haciendo que eso sea posible. En el mecánico lo intentamos. De hecho, nosotros teníamos una máquina que está aquí en México, básicamente un descontaminador para PET. Pero poco a poco los químicos han ido ganando terreno y esas máquinas empiezan a quedar obsoletas. Y imagínense que les estoy hablando de una máquina que ha hecho obsolescencia en menos de 5 años. Así de rápido va esto de los reciclajes. Aquí está uno de los más grandes retos. Aquí nos vamos acercando al final. ¿Cuál es el más grande reto para el reciclaje? La separación. Desgraciadamente, la separación debe de hacerse antes de empezar el reciclaje como tal, el proceso ya mecánico-químico. En el químico es un poquito más fácil, porque el químico logra destruir más cosas, pero lo mejor sería que no destruyera muchas que puedan ser aprovechadas. Por eso es que la separación es tan importante. Y ahí ven ustedes una planta típica de separación de residuos plásticos, que empieza con residuos mezclados, luego hay una separación de polvos, porque generalmente pues esto trae diferentes polvos de tierra, se le llama de hecho en esa industria. Hay una separación de metales, que esa es con una máquina, es una máquina que está separando metales. Luego se separan papeles, porque generalmente los plásticos tienen etiquetas. Todo el mundo le pone ahí el precio, el nombre de qué es lo que está ahí adentro, todo se separa. Y después empieza la separación de plásticos. Ahí hay 3 métodos. Uno puede decir, ok, manual, como decía, bueno, yo veo que este es el 1, el 3, el 3. También hay por densidades. Todos los plásticos, esos 6 tipos de plástico, flotan diferente. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gente que hace reciclaje? Tienen unas pilas gigantes en donde ellos tiran el plástico y saben que el que está arriba es polietileno, el que está en medio es polipropileno, y el que se va hasta abajo es poliestireno. Porque por densidades ellos lo pueden ir diciendo y lo van separando poco a poco, cambiando de pila en pila. Y la otra es con métodos ópticos, ya son métodos más avanzados, ya vamos a ver, digamos, los que están más en boga o los que van más adelantados en tecnología,
con rayos X, con infrarrojos, eso ya es un poquito más avanzado. Si no estoy muy perdido, creo que ahorita que empezó Plastimagen ahora en la tarde, creo que ahí hay una parte, y creo que miércoles es el día para visita de estudiantes, diseñada solo para ustedes. Ahí creo que hay un par de stands donde hay métodos ópticos. Alguien ha traído, pues, no aquí de México, pero sí afuera, nos trajo una maquinita para mostrarla cómo funciona esto, por si alguien tiene la curiosidad y va. Y luego pues ya pasamos a la parte de acondicionarlo. Ustedes ven unas pacas gigantes, unos cubos gigantes de diferentes productos. Esos generalmente ya están listos para ser enviados a las plantas recicladoras o a veces adentro de la misma planta recicladora. Aquí hay una planta recicladora que está aquí adentro de la ciudad y en Mimosas, que es la planta de Renueva, que ahí se puede ver, ahí uno mira completito todo el proceso. Pues si alguien también la quiere visitar, le podemos conseguir ahí la entrada con Héctor, sin problema. Les hablaba, separación de residuos. Aquí hay 3 de los más usados. La flotación, os decía, esto es básicamente porque tenemos varias pilas donde esto va flotando y a medida que flota en diferentes densidades. Ojo, son aguas con diferentes densidades, son baños especiales para poder hacer esto, no es cualquier agua. Entonces empieza una, se para, empieza la siguiente, se para. Lo hace por flotación. Esto es solamente por principio de flotación. El principio de Arquímedes aquí está más que metido. Los rayos X. Definitivamente es una de las maneras más simples de verlo porque el rayo X puede percibir densidades. Claro, a la velocidad que va una de estas máquinas, pues también es el gasto, también es una máquina más cara. Y últimamente ha aparecido espectroscopía de infrarrojo cercano, un IRD, básicamente, que es esa maquinita que ustedes ven ahí en anaranjado. Esa puede ir un poquito más rápido porque lo hace por reflexión de luz. Viene un espectro y en base al espectro él decide de nuevo densidades. Y él dice, ok, ese espectro de luz lo tiene solamente el polietileno, porque esta va para la izquierda, esta para la derecha. Y así él va haciendo esa parte. Es un poquito difícil cuando los plásticos son de color oscuro porque está solo en luz. Al final, por eso es que ustedes ven muy pocas soluciones en colores oscuros en plásticos para envases. Esa es la razón, porque cuesta, ya para esta velocidad y para hacer bien el reciclaje con eficiencia, ya cuesta un poco más. Bien, vamos a ver futuro, limitaciones. Y este casi que lo estoy sacando las limitaciones de una doctora aquí en México que hizo un estudio y dice, miren, ¿qué es lo que más cuesta para hacer reciclaje? Y ella expresa pues 5 grandes motivos. Y el primero dice, el plástico tiene muy poco valor. Y claro, al ser barato, que eso no es tan cierto ahora, porque con la pandemia, con los problemas de fletes, con los problemas de plantas paradas, de gente enferma, el plástico ha subido un poco de valor. Entonces, mucha gente lo empieza a valorizar mejor. De hecho, hoy por hoy, un plástico reciclado es más caro que un plástico virgen, por el momento. La idea es que eso se desbalancee y que el plástico reciclado sea más barato, por lo tanto sea mejor valorizado y la gente lo intente sacar más rápido para irlo a vender a un reciclador. Porque de eso se trata de valorizar. Aquí se trata de que le demos valor y que la gente diga esto sí es un negocio. Luego las dificultades logísticas. ¿Por qué habla de dificultades logísticas? Porque uno de los materiales que más cuesta mover es el unicel, porque él no pesa. Entonces, para poderlo mover, uno debe de densificarlo. Esa es una máquina que lo que hace es que usted mete el unicel y él lo compacta tanto con el movimiento de su tornillo interno que lo termina haciendo un churrito y eso se hace un bloquecito. Tanto así que usted puede tener un gran barril gigante de unicel y termina haciéndose un bloquecito. Se los digo por experiencia propia, nosotros adentro de nuestras plantas, todo el unicel lo convertimos en adoquines para nuestros parqueos. Ese es el uso que le damos internamente a todos los vasitos que la gente usa para tomar café, para tomar agua, para lo que sea. Los estamos reutilizando para hacer los adoquines y nos ahorramos los adoquines y de todas maneras algo que íbamos a botar y ya no lo botamos. Esto es gracias a una empresa mexicana también, que se llama Marcos y Marcos, que ellos tienen mucha experiencia en hacer eso. Sus máquinas realmente no las hicieron para hacer adoquines, nosotros las hemos ido utilizando para eso. Ellos las utilizaron pues para hacer marcos de puertas, de ventanas, marcos para fotos. Yo por aquí tengo un par de marcos también de una
de una iniciativa que es un poquito más social. Agarran unicel, lo convierten en marcos para fotos y los pintan niños down y señoras de casa. Muy bonito el sistema de ellas. Se llama Revira. Están aquí en México, son de Ciudad de México. Y hacen varias recolectas en el Estado de México. Bien, el otro es, estamos empezando a ver mucho envase con diferentes tipos de plásticos unidos, a veces unidos de plástico con papel en uno solo. Eso no es bueno. Desgraciadamente eso se ha dado porque queremos que por fuera parezca cartón, pero por dentro sigue siendo plástico. Al hacer eso, lo que hacen es meter en un problema al reciclador, porque él ya no sabe ni distinguirlo ni usarlo dentro de su sistema de reciclaje. Y además, esta fluctuación que les digo, hoy en la pandemia estuvo para arriba y para abajo, al final ha quedado arriba. Las resinas cambian mucho. Entonces, ¿qué pasa? Estás haciendo hoy un envase en polipropileno, el polipropileno se puso muy caro, corro para el PET, se puso muy caro, corro para el poliestireno. Y ahí ando corriendo, metiéndole diferentes tipos de plásticos a la economía, sin pensar en que eso también le mete un problema al reciclador, porque él tiene todo pensado para cierto plástico, luego tiene que moverse. Él va reaccionando, él no puede hoy por hoy hacer una planeación a largo, tiene que hacer planeaciones de reacción. Y además, pues, carecemos todavía de estímulos legales, esto va a cambiar, hay un par de, les decía, hay una ley general de economía circular, hay unas reformas a la ley PEGIR federal que van a hacer un poquito más de fuerza para que no solamente el gobierno, ni no solamente los ciudadanos, sino que también la empresa privada, entremos a una responsabilidad que se llama responsabilidad extendida. Esto significa que nosotros debemos de apoyar centros de acopio, educación, rutas de recolección, a los recicladores. También estamos obligados, lo que te decía, a utilizar un 20% por lo menos de reciclado en todos los productos que se hagan. Y esto ya no solamente es para plástico, esto es para metal, esto es para papel, esto es para cualquier producto que se intente sacar al mercado mexicano. Eso es un gran avance. Realmente, eso creo que un par de, de, de países en Europa no han logrado hacer al nivel que está quedando la legislación mexicana. Todo es perfectible, definitivamente. Creo que el ser humano en sí es perfectible, por lo tanto los procesos que él diseñe lo van a hacer. Pero creo que nos quedamos con ese pensamiento de la doctora que hizo este estudio y que es muy importante recordar que el reciclaje es solamente una de las opciones que nos permiten manejar de forma sustentable recursos del planeta. Y esa es una de tantas, no es la única. Pudimos ver allá en el sistema técnico, en el ciclo técnico de la mariposa de Ellen MacArthur, donde estaba por dentro la reutilización, el reuso, remanufactura. Esta es una, y de hecho es la más fácil, es la de afuera, es la que vamos a hacer primero. Y luego nos iremos así poniendo más creativos para entrar. Entonces, debe volverse una práctica común. Y eso empieza desde casita. Eso empieza desde que yo hago la separación y entrego separado. Aquí todavía en México no hay leyes como por ejemplo en California, donde si uno no entrega separado, le ponen una multita o paga un poquito más porque se lleven su basura. Eh, Aquí pues hay mucha gente que lo hace. Yo he visto, por lo menos donde yo vivo, ahí cerca de Toluca, si hay muchos centros de acopio que dicen aquí se recibe PET, aquí se recibe cartón, aquí se recibe lata, y veo mucha gente que sí lleva desde su casa. Hay otros que lo entregan a los señores del camión de la basura, y pues así, cada quien ha buscado sus maneras. Pues bueno, muchachos, aquí ya solo para contarles, aquí hay tres, no se preocupen, estos videos van a ir en ese PDF, ahí van a ir los links para que ustedes los vean, se los voy a contar así rapidito, tres experiencias en las que hemos andado nosotros como empresa. Esta de arriba, esta de acá, es un aula que se hizo de plástico reciclado en Xicotepec, en Puebla, para el CECITE. Es un aula, primera vez que se hacía aquí en México como aula. Ya había una casa. Esto lo hace una empresa que se llama Bloque Plus, que es una empresa latinoamericana, que nosotros en Colombia, una empresa nuestra viene de Colombia. Ya habíamos trabajado con ellos en hacer una casa, una señora en una playa. En este caso fue un aula. ¿Qué es lo bueno de esto? Ese plástico que ustedes ven ahí reciclado, no lo acopiamos la empresa privada, lo acopió la gente, lo copiaron nuestros colaboradores, nos fuimos a hacer unas rutitas, la gente del pueblo se dedicó a sacar más de 4 toneladas de plástico
para poder hacer esto. Lo que decía, por ejemplo, eso es Tetra Pak. Y de eso se hicieron los techos y los pupitres. De Tetra Pak, que dice que no se puede. Ahí se puede, ahí lo estamos viendo, hay gente que sí lo hizo, ahora sirve como un aula. Abajo ustedes pueden ver lo que les contaba, la red circular. Esta red circular, si alguien quiere ir en Álvaro Obregón, ahí está esta exacta estación que ustedes ven ahorita en la pantalla. En esa estación, pues, se recibe 3 tipos de plásticos, al cual están ellos siempre, pues, son más que bienvenidos. Es el inicio de, esa fue la segunda, si mal no recuerdo, ya hay 5, hay una en cada, la esperanza que tenemos es tener una en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, están las primeritas ahí, esperamos ser las 16 para fin de año, ese es nuestro gran anhelo. Y luego, pues lo que les contaba, en nuestra planta nosotros agarramos todos los vasitos que se usan, los que caen al suelo, todo, no se tira a la basura, sino que se hacen estos adoquines, y esos adoquines pues luego se llevan a nuestras plantas, para que, si me ocupo adoquines, a los parqueos, duran muchísimo más que los de cemento, no se quiebran, son totalmente impermeables, que ahí también hay que tener cuidado, porque pues, hay que conservar el agua, pero son las cosas que como ingenieros, como profesionales, estamos llamados a pensar. Esta fue una idea interna de planta. Esto fue, dijeron, y miren, y si hacemos esto en vez de esto, y ellos empezaron a crear todo esto, y ahora pues se ha vuelto una de nuestras cosas que hacemos normalmente. Este es nuestro día a día. Quizás lo mejor de esto es que los mismos colaboradores de las plantas se dan cuenta de esto. Y ellos dicen, no, es que esto lo tengo que guardar. Habrán otros que dicen, ok, esto, por ejemplo, el PET. Nosotros en México no estamos haciendo PET, pero todas las botellas las recogemos, todas las tapitas se recogen por aparte, porque las tapitas van a una fundación de niños que están con cáncer. Los PET los utilizamos para hacer estas bolsitas que luego pues las repartimos en los DIF de diferentes alcaldías. Entonces, la idea es esa. El residuo, ese desperdicio que ahora tú llamas basura, ya no se llama basura. Hoy es un residuo aprovechable y se puede convertir en otra cosa. Aquí, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta educar, nos falta explicarle a la población en qué se puede convertir. Y eso sí es cuestión de todos los que estamos sentados del lado ya de profesionales. Esa es nuestra labor que debemos de hacer día con día. Como ustedes vieron, pues yo soy de profesión ingeniero mecánico y ahora anda metido en estas cosas porque esto no se podría hacer realmente sin técnica. Sería muy, muy difícil que lo hagamos en base a filosofía y a corazón. Tenemos que hacerlo del lado de las acciones. Por eso es que la economía circular y el reciclaje, hoy por hoy, son bastante buscadas por las empresas, por las municipalidades, por los gobiernos. Ustedes van a empezar a ver ya, ustedes van a ser la generación en que eso se va a empezar a hacer su día a día, así como para quizás otras generaciones fue otra cosa. Pues esta es la generación que hoy se va a convertir en los paladines, en los que van a llevar esto en su día a día, en sus casas. Así que, pues yo llego hasta por acá. Ya les voy a compartir un link para que puedan bajar esta presentación en PDF. Ahí va a estar los links para los videos, para que quieran ver los videos. Ya se los quiero ver, se los puedo poner acá. Creo que sí. Sí, Drive, ahí está esta presentación en PDF y pues me regreso con sus maestros y si preguntas, pues es el momento de hacer preguntas. Denle con confianza que yo aquí estoy toda la tarde, si es necesario, pues platicamos de esto. Muchas gracias, ingeniero. Pasamos a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, levante la mano o la leemos en el chat, no hay problema. Fanny Janet, que quiere preguntar algo. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. A mí me interesa mucho este tema de la economía circular y yo agradezco mucho esta oportunidad y todo lo que nos ha compartido el doctor Torres. La verdad es que, bueno, nosotros desde la docencia
pues en áreas como economía, macroeconomía, justamente que estamos pues primero acercando a los alumnos pues a una base teórica, ¿no? Pero llevarlos hacia esta transformación desde pues la importancia y la necesidad, no solo económica, sino social, ¿cómo podemos adentrarlos a los alumnos? Y dos, si tuviéramos la oportunidad, digo, yo levanté la mano, no tengo chat, no sé si me pudieran compartir bueno, algún correo, alguna forma de contacto también para poder estar ahí en comunicación y pues algún material que nos puedan compartir, recomendar para también nosotros implementarlo. Eso sería. Muchas gracias. Perfecto. Te contesto cómo introducir a los chicos a esto. Mira, te voy a responder de mi lado de cómo introduzco a mis colaboradores en esto, la gente de planta. Número uno, pues les ponemos los centros de separación. Creo que esa es la entrada. Tenemos dos programas fuertes dentro del corporativo, porque hablamos de la corporación. Uno es que te cambiamos tus recibos por despensas. Ese es el número uno. Y número dos, el otro es te cambiamos tus desechos, tus residuos que ya no quieres y que los vamos a ser aprovechados por alguien más, por una visita que vas a hacer con nosotros en un voluntariado que vamos a ir a entregarlos. Esa es como la primera manera en que lo hacemos. ¿Cuál es la segunda? Y es una que podría servir. Cuando uno habla de impacto social, aquí en México está quizás el mejor ejemplo de ese impacto social. Esta gente se llama, vamos a ver si alcanzamos a ver aquí. Creo que, sí, creo que dice, Revira. Estas chicas hacen todo el ciclo como el tipo de impacto que le llamo yo. Hacemos el acopio de unicel, a veces nos toca ir a nosotros como voluntarios hacer estos como mini rutas que ellas hacen. Se saca el unicel de la calle, el unicel que pues, podía ser llegado hasta el océano, ¿no? Ellos lo llevan a marcos y marcos, se los convierten en marcos, y esos marcos para fotos, como estos dos que tengo yo aquí, estos marquitos para fotos, se los dan a niños down y a señoras solteras, pues madres de casa que están, pues, gente que va saliendo de la cárcel, ellos los pintan y luego Revira los vende y nosotros mismos se los compramos. Entonces, ¿por qué tengo que es triple impacto? Porque miras la parte ambiental, porque estás sacando un residuo que podía haber llegado al mar, se está aprovechando, le está dando valor, estás viendo la parte económica, porque yo lo estoy valorizando, o sea, yo mismo se lo compro, es un negocio, al final este es un negocio. Y la parte social, está dándole trabajo a gente que no tenía trabajo. Claro, en este caso, pues solamente gente que pinta, pero hay otros casos. Aquí en México se va a introducir dentro de poco un programa que lo tiene USAID desde Centroamérica, que se llama Reciclaje Inclusivo. Reciclaje Inclusivo habla mucho sobre tomar al pepenador actual, que es totalmente informal, y hacerlo que se cooperativice, que se haga formal para poder vender. Entonces le das la parte social que lo sacan de la informalidad y le das la parte económica donde él empieza a percibir un mejor precio. Porque nos volvemos nosotros mismos, los que estemos dentro de esa alianza, nos volvemos los compradores. Entonces estamos normados por una compra un poquito más mundial, ya no tanto el pleito local. Recursos para entrar a esto, mira, yo creo que lo primero, la Fundación Ellen MacArthur, el sitio de Fundación Ellen MacArthur es quizás uno de los mejores lugares para aprender. Ahí está todo en inglés, pero le das clic derecho, traducir español y en Google te vas. Está bastante bien traducido. Hay cosas que se entienden, hay cosas que no se entienden. Luego, hay poca bibliografía, para serte muy honesto, pero en México hay bastante. Quizás es donde más he encontrado yo bibliografía que me ha tocado, pues, andar por varios países, aquí donde más bibliografía he encontrado. En lo que te voy a mandar, ahí van los links abajo, ya sea de la biblioteca que tiene ANIPAC, de la biblioteca que tiene el mismo Semarnat, la Fundación Ellen MacArthur. Creo que esos serían como los primeros pininos que uno debe hacer, y de ahí para allá ya uno solo se va complicando. Te soy sincero, yo en esto en sostenibilidad empecé hace más o menos unos 5 años después de venir del mundo de innovación y desarrollo dentro de la compañía, y se va complicando horrible. Todos los días aprendes algo. Eso sí, a mí me ha quedado súper claro. No sé si con eso te respondo esas dos preguntitas. Sí, Igual, sí, igual, muchísimas
Igual a mi contacto. Muchísimas gracias, sí. Muchas gracias, sí. Perfecto. Veo en el chat una pregunta que dice, en el caso de los desechos médico-biológicos, ¿qué tanto se puede o se ha podido reciclar? Muy poco. Muy poco por el miedo a que está en ese desecho biológico. ¿Cuál es el problema de desechos biológicos? Aún su incineración debe ser bajo unos sistemas bien complicados, porque debemos de estar seguros que esas cenizas y esos humos no lleguen nunca a tocar a un ser humano, porque tú no sabes qué hay ahí, no sabes si hay una nueva bacteria, el nuevo COVID-20, que ese es súper resistente al calor y arriba de los 350 grados Fahrenheit más bien se reproduce. No lo sabemos. El ser humano todavía no ha llegado a esa comprensión. Entonces, en cuanto a desechos médico-biológicos, muy poca gente se ha metido a intentar reciclarlos. Sí hay avances, sí hay estudios, sobre todo en Europa, están buscando cómo las jeringas, porque dicen que en el caso de las jeringas, como tú puedes botar la punta de metal, la puedes tirar, entonces el riesgo es menor, pero hay una cuestión que es bien importante y es que ellos se paran desde la fuente. ¿Cómo así? Dicen, ok, la jeringa que fue utilizada para tomar una muestra de sangre, esa no la voy a reciclar, pero la jeringa que fue utilizada para ponerle qué sé yo, vitaminas a alguien de la tercera edad, esa sí la podría intentar reciclar, claro. Una vez reciclado, eso entra a una cantidad muy grande de estudios biológicos, que lo que buscan básicamente es estar seguro que eso puede llegar en algún momento a tener contacto con seres humanos. ¿Hacia dónde va esos residuos? Que fue lo último que se habló. Va a ir hacia los plásticos de ingeniería, que es un plástico de ingeniería, como decía un amigo en Costa Rica, es el plástico que más mata al ser humano. El plástico que más mata al ser humano es la automotriz, porque pues sí, cada cierto tiempo alguien muere desgraciadamente, bajo un coche. Para ahí va a esos plásticos que son utilizados para mover máquinas, para diseño de otras cosas. Para ahí va, para ahí va lento, sí va lento, pero va, no es que el ser humano esté quietecito. Es por esto, te digo, y ahora viste, para los que estuvieron pendientes de lo que pasó en la ONU, en esta última reunión medioambiental que fue en Nairobi hace un par de días, fueron bien claros, van a buscar hacer un convenio legalmente vinculante para que todos los países adscritos busquen más la economía circular. Hayan financiamientos de países con mucho dinero para países en desarrollo que quieran entrar a la economía circular. Entonces, para ahí va a ir. Al final, el dinero para las investigaciones va a haber. Nosotros como transformadores nos toca, pues al final, como digo yo, poner los laboratorios de verdad, cuando vamos a la calle. Pero ya tiene que venir esto bien certificado. De hecho, nosotros no podemos utilizar ninguna resina que no esté certificada por FDA, que es la asociación que mira eso en Estados Unidos y quizás es de las más difíciles de pasar, para estar seguros que el contacto con alimentos no va a provocar una pandemia peor, porque sería lo peor que nos puede pasar hoy en día entre pandemias y guerras, meternos también en un problema de estos. Así que por eso es que se lleva ahí. Y la parte médico-biológica es quizás la que está más bajo la lupa de todos lados. OMS, FDA, créeme que ahí sí todo el mundo está encima de eso. No va a ser tan fácil que lo liberen, exactamente por eso, porque todo el mundo está hoy con mucho más cuidado después del COVID. Hemos quedado un poquito más paranoicos. Gracias, ingeniero. ¿Alguien tendrá alguna duda más? Pueden levantar su mano. Maestra Fanny, no sé si usted ya puede ver la burbuja del chat. Para quienes tengan o tengan la intención de tener algún contacto con la empresa Carvajal, en este sentido ellos nos ofrecen la oportunidad de visitar sus instalaciones, ¿verdad, ingeniero? Nos pueden enviar un correo electrónico. No sé, maestra Fanny, ¿ya puede ver el chat? No, mi querida maestra Juanita, no lo puedo ver, pero estamos en el grupo, maestra Juanita, igual de responsables. Entonces, quizá por ahí si gusta, le mando un WhatsApp o usted me comparte los datos sin problema o recibo instrucciones. Sí. ¿Sí? Sí, claro que sí, nos ponemos de acuerdo.
y le mandamos los datos de contacto con todo gusto. Muchas Mil gracias. gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna inquietud? Araceli Ortiz, adelante. ¿Quién le puede activar su micrófono, por favor? Ya está activado, maestra. Puede decir Gracias. su... Gracias, maestra Juanita. Ingeniero Alexander, agradezco esta charla. Es un placer haber asistido a esta plática que creo que como universitarios, universitarias, nos invita a realmente tomar conciencia del problema que estamos viviendo en la actualidad y sin embargo podemos nosotros aportar nuestro granito de arena, ¿no? Usted bien lo mencionaba, empezar desde casa, el separar la basura, tal vez pues no haya esta posibilidad de separar completamente un plástico, ¿no? Desde su tapita, la etiqueta, sin embargo creo que sí lo podemos hacer, es tomar también este compromiso hacia nuestro medio ambiente que como sociedad creo que es algo que debemos de contribuir y se puede. Y me gustaría saber, maestro, usted nos comentaba que todos los reciclajes pasaban por procedimientos muy específicos para poder utilizar un producto que ya ha sido desechado. ¿Qué garantías podemos dar, por ejemplo, a los consumidores de un producto que ha sido elaborado con este tipo de materiales? ¿Qué le podemos decir, ingeniero? Buenísima pregunta. Y mira que ayer la hice yo y ayer me la contestaron para ponértelo así. ¿Cómo haces para estar seguro que algo es reciclable y que su reciclaje realmente es bueno? Número uno, hay estudios de reciclabilidad. Ayer, de hecho, nosotros recibíamos los de más o menos como unos 5 sustratos nuestros, ya terminados y notariados y toda la cosa, porque como viene esto de la economía circular, pues algo que hay que presentar ante Semarnat, y ahí nos dimos cuenta cómo es el procedimiento. Eso es número uno, ¿no? Tienes que estar seguro que tu producto que sacas sí va a ser reciclable. O sea, es un famoso certificado de reciclabilidad, le llaman ellos. Número dos, aquí tienes que estar muy claro de hacia dónde vas a dirigir el flujo del reciclado. ¿A qué me refiero con esto? Hoy por hoy, en el área de envases para alimentos, muy poca gente está utilizando reciclados. ¿Por qué? Porque deben de ser aprobados por ahora por FDA, pero tanto la EMA como la NICE están haciendo ya las reglas para que eso se haga, eso es laboratorios como el CECIN, por ejemplo, laboratorios de las universidades nos puedan dar el certificado de que puede tener contacto con alimentos, que ese es como el certificado que te diría a ti, ok, no hay problema, dale, esto lo puedes utilizar, dice reciclado por consumo, pero ya pasó por ciertas normas. Ahora, hay otra cosa que es interna de las fábricas y casi todas las fábricas en México están obligadas. Y eso se llama BPM, un sistema en donde las fábricas están desde adentro de sus quehaceres, están muy metidos en poner procesos que nos aseguren que también la gente que manipula todo esto no nos vaya a contagiar. Ese sería un problema grave. Y poco a poco también muchas de las fábricas, sin importar de qué, se están automatizando. Con lo cual no quiero decir que la gente se le despida, sino que por el contrario, ¿en qué te beneficia la automatización? Cuando yo estaba en mi vida de innovación y desarrollo, hicimos un par de automatizaciones que nos permitieron hacer más grandes las fábricas. Entonces tú haces más grande la fábrica, tú vendes más, te piden más, entonces más bien contratas más gente. Al final termina siendo al revés, porque siempre necesitas personas. Eso hoy por hoy, eso es lo que pasa. Entonces, esa es la manera en que hay certificados, existen los certificados. Hoy por hoy es FDA, dentro de un par de meses ya vamos a tener certificados completamente mexicanos bajo un par de normas. Yo estoy en el subcomité de NICE, donde estaban viendo esas normas exactamente para que todo el mundo esté tranquilo, que este reciclado es tanto, y de esta manera podría ir a alimentos, de esta manera podría ir a tal lado, y estamos como haciendo todo eso. Digamos que son normas que se tardan. La última que salió de ese subcomité llevaba 2 años el subcomité, hoy no estamos apurando más porque este es un tema, este es el tema si queremos realmente sobrevivir como humanidad.
Si no, nos vamos a acabar los recursos que necesita el ser humano. Ojo, a mí hace mucho tiempo un maestro me decía, es que la Tierra no se va a acabar, el planeta no se va a morir, el que se va a morir es el ser humano, porque él es el que necesita la Tierra. La Tierra lo que va a hacer es sacudirse del ser humano. Entonces, hacia ahí creo que también es un pensamiento que sí tenemos que llevar bien en cuenta, en base a lo que usted misma decía, por esto del reciclaje de la casa, el acopio, la separación. No lo compliquen, no se preocupen, agarren una bolsa, en una sola bolsa echen todo lo que sea plástico. Ya, con eso ayudaron. En otra pongan todos los cartones que les llegan de lo que sea, Mercado Libre, Amazon, se desdoblan, se ponen planitos y ahí se van poniendo y así se lo entregan a los señores del... Ellos saben dónde llevarlos. Créanme que esa gente ha encontrado esa economía un poquito informal, pero está ahí. Hay que ser sinceros de dónde está hoy por hoy el flujo de reciclado. Ok, pues creo que ya no hay ninguna pregunta más. Pues procedemos al cierre, si nos apoyan, por favor, con la proyección de la constancia. Bueno, por parte de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Dirección de Extensión Universitaria, otorga la presente constancia al ingeniero Alexander Torres Rodríguez por su participación en la plática Economía Circular Reciclaje impartida a través de Microsoft Teams de Toluca, Estado de México, hoy 8 de marzo de 2022, Patria, Ciencia y Trabajo, en celebración del 195 años de la apertura de las clases del Instituto Literario, firmada por la licenciada Sandra Alejandra Garduño Romero. Y gracias. Pues muy bien. Ingeniero, esta constancia se la haremos llegar por correo en unos momentos más. Gracias, gracias. Ha sido un gusto. Quedo a la orden. Licenciada, Muchas no sé si gracias, quiera... ingeniero. Okay. Pues ingeniero, muchas gracias. Creo que nos ha apoyado muchísimo y le mandamos un saludo muy afectuoso. Gracias por todo y esperemos en la siguiente. Perfecto, para la siguiente. Fíjense, que estén bien todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos por su apoyo, por su participación. Cuídense mucho. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que estén bien. Gracias, equipo.